Ok. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Dios, ruega por ruega por nosotros nosotros, los pecadores, pecadores, ahora ahora y y en en la la hora hora Ahora de y en la hora de nuestra muerte. Amén. de Amén. Pues bien, hoy celebramos el día de Santa Mónica y sospecho que esta santa es no sé, como muy querida, porque hay una cierta, y hay mucha identificación con ella, sobre todo de las madres. Muchos varones se identifican con San Agustín, muchas madres se identifican con Santa Mónica. Pues bien, entramos un poco en el tema. Una breve antecedente. Mónica nace en el año 332, pero 20 años atrás ocurrió un hecho muy significativo en la historia de Roma, que nace en el Imperio Romano. ¿Sí? En el año 312, recuerdan que Constantino, pues que no es San Constantino, es Constantino nada más, que su mamá es Santa Elena, que hace poco celebramos su fiesta, tuvo esta visión antes de la batalla del Puente Milvio, tuvo un sueño que le apareció una cruz y decía, Juan, que si no vencerás. Y al tener la batalla del Puente Milvio, eh, logra entrar, conquistar Roma, que tenía siglos de no poder haber sido conquistada, le gana la batalla a Magencio, y al año siguiente, al año 313, se proclama el famoso Edicto de Milán, en el cual todas las religiones dejan de ser perseguidas. O sea, no estamos hablando solo de, de el catolicismo o el cristianismo, sino que todas las religiones dejan de ser perseguidas. Luego nos vamos a esta parte del Imperio Romano, un poco para referencia. Este es el mar Mediterráneo, que los romanos llamaban el Mare Nostrum, o sea, nuestro mar, nuestra piscina privada, porque prácticamente a todas sus costas ellos eran los dueños. Y en esta parte de lo que hoy es Túnez, ¿okay? De lo que hoy es Túnez, estaba esta provincia romana que se llamaba Numidia. ¿Okay? Y en Numidia, en el año 332, nace Mónica, en un lugar que se llama Tagaste, por acá, unos 100 kilómetros al sur de Cartago. En internet a veces aparece Santa Mónica de Hipona. Eso es un error. ¿Ok? Es San Agustín de Hipona, aunque no nació en Hipona, porque murió en Hipona. ¿Ok? Porque San Agustín al final de su vida era obispo de Hipona. Pero Mónica y Agustín no nacieron en Hipona, que queda aquí en la parte arriba de Cartago, sino que nacieron en Tagaste, y a unos 100 kilómetros de Cartago. Y es interesante esta parte porque en la parte norte de África, que todo era parte del Imperio Romano, por lo tanto la gente que nacía aquí nació en una provincia del Imperio Romano, eh, eran ciudadanos romanos, o sea que ellos eran romanos. Pero en esta parte del norte de África, también muy cerca de Cartago, se dio una de las, más o menos en el año 305, 306, se dio una de las persecuciones religiosas más fuertes, la persecución de Diocleciano. Y aquí es donde hay unos famosos mártires en el norte de África que fueron condenados a muerte por ir a misa. Y aquella famosa frase de ellos que decía, no podemos vivir sin la misa. Y todos como mueren. Entonces, vemos que es una zona con mucho contraste, porque también aquí hay cristianismo, ya hay cristianismo, hay mucha zona, pero también hay mucho paganismo. ¿Okay? Hay mucho paganismo en esta zona. Y recordemos que Cartago tenía una tradición de paganismo muy fuerte. Las guerras púnicas de 300, 400 años antes, de entre Roma y Cartago, una de las cosas que le achacaban los romanos a los cartagineses era que hacían sacrificios de niños a los dioses. Entonces era una zona de mucho contraste. Más o menos, a mí siempre me gusta comparar la actualidad en la que vivimos con el Imperio Romano en este tiempo. Un lugar de contraste, porque nosotros tenemos familias que tratan de vivir cristianamente y alrededor, pues tal vez aquí en Honduras no tanto, pero en otros sitios como Europa, el paganismo tiene un aumento
increíble, o sea, es increíble. Y la discriminación contra los católicos cada día pues es como más fuerte. Entonces, aquí nos encontramos. Tal vez ustedes por ahí alguna vez habrán escuchado que alguna persona, un monseñor dentro del Vaticano, se le da el título de obispo de Numidia o obispo de ¿cómo se llama? Numidia, había otro lugar que se llama, bueno, a las antiguas provincias del Imperio Romano. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque cada obispo tiene que tener una diócesis. Y esas diócesis ya no existen. Pero esos obispos nombrados por el Vaticano, que son pues asignados a alguna tarea diplomática o algo así, cuando ofrecen sus misas, rezan por esas diócesis que existieron y ya no existen. Porque posiblemente haya todavía almas en el purgatorio de esas diócesis. Entonces, sigamos en el tema. Y es así que en este sitio, pues, Santa Mónica tiene como su propia historia. Los papás eran cristianos y le ponen una especie de institutriz bastante severa, en la cual ella ¿cómo se llama? No las dejaba, aunque vivían en el norte de África, en una zona muy cercana al Sahara, muy desértica, no las dejaba que bebieran agua entre comidas. Y les decía, porque así ¿qué va a pasar? Cuando ustedes ya sean grandes y quieran beber vino, van a beber vino cuando quieran. Sin embargo, Mónica, una niña normal, más adelante tuvo su etapa de rebeldía. Y ya siendo una muchacha, pues conseguía las llaves del sitio donde se guardaba vino y se metía a tomar vino. Hasta que un día un obrero, un empleado, la descubrió y le dijo borracha. Y esto que le dijeran borracha la impactó muchísimo a ella, la impresionó mucho y decidió ya nunca más volver a beber. Poco tiempo después se hace bautizar, se bautiza y de ahí en adelante su conversión es bastante dramática. Hay que hacer entender que en esta época, recién entrando el cristianismo a dejar de ser perseguido y Constantino, perdón, un emperador que oficialmente se vuelve cristiano él. Sin embargo, el bautismo no era dado a los niños en este momento todavía. La gente se bautizaba un poco mayor. Y para poder bautizarse tenía que tener ya ¿cómo se llama? Pedir el bautismo, o sea, y dar signos de conversión, porque también en esta época no existía el sacramento de la reconciliación así como lo tenemos hoy. Más se establece un poco más en el siglo V. Y en esta época el sacramento de la reconciliación pues se daba muy poco. Uno sí se podía confesar y todo, pero no era algo normal. Y poco antes de esto esas confesiones eran públicas. Entonces, el sacramento de la reconciliación no lo miraba la gente como una opción. Por lo tanto, cuando la gente se hacía bautizar, sabía que era una decisión de por vida. Y una decisión bien radical. Por esa razón, algunos personajes históricos de este momento, como Constantino, no se bautizan hasta que ya están cercanos a la muerte. Lo mismo termina ocurriendo con el papá de San Agustín, que no se quiere bautizar hasta que ya miró la muerte cerca. Porque claro, si después, si me porto mal, ¿cómo le voy a hacer? Entonces, esa era un poco la forma de pensar de la época. De modo que Mónica, pues, se hace bautizar y más o menos ahí ocurre que por esta época, en el año 337, ya muere Constantino y aunque no todo estaba tan estable en el Imperio Romano, unos años después, en el año 361, se da el caso del famoso emperador Juliano el Apóstata, el cual regresa el Imperio Romano al culto a los dioses paganos durante 2 años. Finalmente, cuando muere Juliano, entonces la cosa sí ya queda un poco más estable. Pero todavía estamos en esta época en la cual la cosa no va tan bien. Entonces, aunque la criaron como cristiana y ella asume un cristianismo, y de hecho ella quería dedicarse solamente a la oración,
podríamos decir que tendría casi una vocación de religiosa. Sin embargo, los papás la obligan a casarse. Y la obligan a casarse con un, un señor que no era cristiano. ¿Sí? Se llamaba Patricio. Y Mónica tiene que lidiar mucho con Patricio y su suegra. Y la suegra se metía muchísimo, se entrometía muchísimo. De ahí viene esta famosa parte de que los hombres en esa región había un machismo que hoy ni siquiera nos lo podemos imaginar. Los hombres eran muy toscos con sus esposas y particularmente Patricio, el esposo de Santa Mónica, tenía un carácter bastante fuerte. Sin embargo, todas le preguntaban a Santa Mónica, ¿por qué tu esposo no te golpea? Y a nosotras sí nos golpea. Entonces Santa Mónica era muy inteligente, es la mamá de Agustín, que Agustín es súper inteligente. Entonces decía, y aparte del cristianismo, ¿no? De poner cuando él está de mal humor, yo me esmero por ponerme de buen humor. Cuando él me grita, yo me callo. Y decía, porque para pelear se necesitan dos personas. Y yo no me presto. ¿Sí? Entonces, como decía, no sé, era San José María, que decía que para pelear hacen falta dos egoísmos. Y entonces ella, pues, se santificaba en medio de su matrimonio, que era un matrimonio obligado, pero era un matrimonio cristiano, al fin, o sea, ella tenía su convicción cristiana, no era un matrimonio cristiano. Pues. La conversión de Agustín, Patricio, su esposo, se bautiza poco antes de morir en el año 371 y logra la conversión de su esposo y la conversión de su suegra, con la cual tampoco peleaba, tampoco peleaba. La conversión de Agustín, su hijo, le tomó 17 años. Tomó 17 años que su hijo se le convirtiera. En un principio, Agustín, ya siendo muchacho, pues muy inteligente, bueno, Mónica tuvo 3 hijos. Agustín era el mayor, el que le sacaba canas verdes. Los otros 2 eran un consuelo para ellos. Okay. Se portaban muy bien, eran muy buenos. Pero Agustín no. Se ve que Agustín sacó bastante del carácter del papá y hay una cosa que pasa aquí, es que en los hijos la influencia paterna es dramática. La influencia paterna es dramática, sobre todo en cuestiones de fe. Entonces, decía un estudio que influye muchísimo más la fe del papá que la de la mamá en los hijos. Muchísimo, muchísimo más. Muchísimo, muchísimo más. Entonces, el estudio que hicieron los gringos es que si el papá manifestaba abiertamente su fe, si el papá rezaba antes de comer, si miraban al papá hincado, rezando, yendo a misa, esto tenía una influencia poderosísima en los hijos. Si miran a la mamá hacer esto, pues sí influye, pero no tanto. No tanto. Porque se da un contraste y al final los hijos terminan pensando, esas son cosas de abuelitas, esas son cosas de doñas. Y el cristianismo no es cosa de doñas, el cristianismo es una cuestión de personas recias, una cuestión de personas recias que no tienen miedo de expresar su fe públicamente. Pues de modo Agustín pues tuvo el mal ejemplo de su papá. Y Agustín es enviado a estudiar a Tagaste, de Tagaste es enviado a estudiar a Cartago, a las mejores escuelas de Cartago, porque ya Tagaste ya no podía aprender más. Y en Cartago, pues, estudió todo lo que se podía estudiar en su época, era filosofía. Pues, en ese momento, Cartago era ustedes se imaginan, es un puerto complicado en medio del Imperio Romano. Inclusive hay relatos de la época que había una especie de semáforos para evitar los accidentes de tráfico. O sea, en los cruces de calle habían unos soldados romanos con unas trompetas que daban paso a unos y otros no, porque era una metrópoli, había mucho bullicio, mucho movimiento. Pues Agustín, hijo, termina haciéndose maniqueo. ¿Sí? Agustín se hace maniqueo. El maniqueísmo es una filosofía, ni siquiera se le puede llamar, en el cual dice que existen dos fuerzas en el mundo, el bien y el mal, el demonio y Jesús.
y que uno, pues, es bien cómodo el maniqueísmo, porque uno no tiene que hacer nada, ¿ok? Uno no tiene que hacer nada, uno tiene que limitarse a ver quién gana. Entonces, hoy me peleé con mi mujer, ganó el mal hoy. Hoy ando de buenas, pues ganó Jesús hoy. Ganó el malo. Entonces, el maniqueísmo decía, pues, que go with the flow, ¿verdad? Ve con el flujo, ve con el movimiento. Y entonces, se hace maniqueo. Y en una de esas que regresa a la casa de Tagaste, donde su mamá Mónica ya le cuenta que, ¿verdad? Que pasa un episodio en el cual Agustín enferma gravemente y en esta enfermedad vio la muerte cerca, entonces empieza a estudiar cristianismo y se quiere hacer bautizar, pero poco después, ya cuando le pasó la enfermedad, se hace maniqueo, se da vuelta y cuando llega a visitar a su mamá le cuenta que se hace maniqueo y la mamá, sin mediar nada, lo sacó de la casa de Santa Mónica, lo corre de la casa. O sea, que vemos que Mónica era una mujer muy amable, que supo llevar la vida con su marido, pero en cuestiones de fe no te metas con Santa Mónica, no te metas con Santa Mónica, porque Santa Mónica era como muy radical. Y aquí vemos una de las cosas más importantes, es que Santa Mónica no se limita a encogerse de hombro y decir, ay, ¿qué le vamos a hacer? Mi hijo se hizo maniqueo. Ay, ¿para dónde le hacemos? ¿Verdad? Pero es buena gente, pero es buena gente. No, o sea, Santa Mónica tiene claro una cosa que las mamás hoy día no tienen claro, y es que ¿de qué sirve haberse desvivido por un hijo si este se pierde? Si este se va al infierno, si este no se convierte, si este no se salva. Entonces vemos hoy día como muchas mamás apañadoras de sus hijos ven y empiezan a justificar todas las cosas que hacen sus hijos. Ay, mi hijo le fue infiel a su esposa, pero es que esa esposa que tiene, qué difícil es. Ay, mi hijo aquí, pero mi hijo pues hizo bebe mucho, pero es que tiene mucho trabajo, mucho estrés, todo. Entonces, Mónica no justifica a nadie y se pone dura y se plantea dura con su hijo Agustín, que era súper inteligente y todo, y ha ido agarrando fama como buen profesor. Ella era muy joven, pero ya tenía fama de muy bueno. Entonces, Mónica lo corre de la casa, pero no pierde el contacto. O sea, no pierde el contacto con su hijo. Luego pasa más adelante, unos años más, que Mónica pues tiene la visión de un personaje que le dice que su hijo va a regresar a ella, que su hijo va a volver a ella. En oración tiene una visión y por esa misma época visita a un obispo y le cuenta todos los problemas que está teniendo con su hijo, que no se le convierte, y le dice el obispo, es imposible que el hijo de tantas lágrimas se pierda. Es imposible que el hijo de tantas lágrimas se pierda. Y esto ocurre 9 años antes de la conversión de San Agustín. Ojo que Santa Mónica pasó rezando 17 años por la conversión de su hijo. Ahí se da cuenta que tiene una vocación de madre y que esa vocación de madre involucra criar a los hijos, pero sobre todo lo más importante es que los hijos se vayan al cielo, la salvación de los hijos. A los 29 años, Agustín parte para Roma, porque ya en Cartago ya aprendió todo lo que va a aprender, ya no tiene nada más que hacer y puede conseguir mejor chamba en Roma, de modo que parte para Roma y Mónica dice, me voy contigo. Y San Agustín la engaña y se sube al barco sin que la mamá se dé cuenta y sale para Roma y deja botada a su mamá. Pero eso no detiene a Santa Mónica. Santa Mónica agarra otro barco días después o un tiempo después y alcanza a su hijo en Roma. Por esta época, San Agustín está teniendo relaciones con una esclava de la cual le da un hijo. Y pues de nuevo Mónica tiene que intervenir para decirle a esa mujer que se vaya. Y
pues Mónica termina criando al nieto, el hijo por fuera, porque San Agustín nunca se casó, el hijo de Agustín. Y estando en Roma, pues surge la posibilidad, ya es una cosa de Dios, que se van para Milán. ¿Okay? Se van para Milán y en Milán se encuentran con el obispo de Milán, San Ambrosio, que era una persona que fue sumamente amable con ellos, empieza a tener mucha influencia con ellos y que empieza a tener mucha influencia sobre San Agustín. De hecho, se dice que la conversión de San Agustín se debe a las lágrimas de Santa Mónica y a las palabras de San Ambrosio. Entonces, son esas cosas en la vida, porque a veces que hay mamás como muy inteligentes que saben que por brecha generacional y todo lo que quieran, a veces los papás no pueden influir tanto sobre los hijos como quisieran, sobre todo cuando son adolescentes. Y entonces, una buena mamá muy inteligente hace que o logra ver que su hijo tenga buenas amistades. Y es la amistad con el obispo de Milán, San Ambrosio, santazo increíble, que San Agustín empieza a escuchar los sermones de San Ambrosio y lo cautivan muchísimo, lo cautivan muchísimo. Y esta amistad con San Ambrosio, pues les ayuda mucho. Por cierto, San Ambrosio fue el primero que introdujo cantos en la misa, los famosos cantos ambrosianos, que son muy anteriores a los cantos gregorianos. Yo creo que si hoy escucharíamos los cantos ambrosianos, diríamos que misa tan aburrida, qué cantos más feos. Pero eran bastante monótonos, pero fue una innovación el introducir cantos en la misa, y por eso es que decía San Agustín, años más tarde, el que canta reza dos veces, porque aprendió a cantar de San Ambrosio. Luego pasa esta parte dramática de la vida de San Agustín, en la cual San Agustín empieza ese camino de conversión que le costó mucho y en algún momento ya estaba oyendo los sermones de San Ambrosio y estaba leyendo los neoplatónicos, y al leer los neoplatónicos se da cuenta que la filosofía cristiana tiene razón. Leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles tiene una visión sobrenatural en la cual se ve pendiente de un hilo y finalmente toma una decisión radical de conversión y abandonó todo porque seguía asistiendo a las fiestas lujuriosas en medio del Imperio Romano, que en medio del Imperio Romano esto era terrible. Y se convierte, se hace bautizar, pero no quiere hacerlo públicamente, porque lo hacen en forma privada, en forma muy privada se bautiza. Los bautizos, creo que el bautizo lo hizo por la Semana Santa, por el Domingo de Pascua. Y se hace bautizar por el obispo de Milán. Él no quería, porque ya era un hombre famoso, Agustín ya era un hombre famoso. Recordemos que San Agustín es uno de los cerebros más impresionantes de la historia, porque ha hablado de relatividad de tiempo 14 siglos antes que Albert Einstein. Era una persona increíblemente brillante. Pues se hace bautizar en el año 387. Y en ese mismo año, Mónica le decía a su hijo, ya nada de este mundo me atrae, nada de este mundo me llena. Y poco después adquiere una fiebre que la termina llevando a la muerte a la edad de 55 años. O sea, San Agustín tendría 30 y pico, Mónica tenía 55, no estaban viejitos, por llamarlo de algún modo. Entonces, y aquí, hasta aquí llega la vida de Santa Mónica, con esa visión, de su vocación que no se pierdan mis hijos, que no se pierdan. Y eso, lo más fundamental, que uno tiene que rezar por los hijos, es por la conversión. Y esto es una palabra clave. Entonces, que se conviertan, yo digo, por su conversión. Darle un buen empleo a mi hijo. ¿Qué sirve que tenga un buen empleo si al tener pisto se pierde? Entonces, por la conversión, Señor, que no se pierda, que se salve. Y las lágrimas y las oraciones de las mamás nunca se pierden. En algunos casos, las mamás no logran ver las conversiones de sus hijos, pero tengan la seguridad de que las oraciones por los hijos
harán que, aunque sea en el momento de la muerte, no se pierda y se convierta. Recuerdo muy bien la anécdota que contaba José Pedro Manglano, que pues cuando era un sacerdote joven lo llaman para que vaya a dar una extrema unción y le dicen, mire, pero por favor, no vaya de cura, vaya de civil. Entonces pone una camisa y no sé qué. Y cuando llega a dar la extrema unción, resulta que era el presidente del Partido Comunista de España que estaba pidiendo cura. Pero como estaban todos los comunistas alrededor, no podían decir que llegaba el cura. Y entonces cuando está a solas con el tipo, le dice, es que yo le hice prometer a mi mamá que iba a rezar un Ave María todos los días. Y todos los días he rezado un Ave María. Y ahora que estoy muriendo, quiero confesarme. Y así, el ateo, ¿verdad? Anticlerical a muerte, en el momento de la muerte, se hace confesar. Y se salva, ¿no? Se salva. ¿Y por qué? Por una promesa que le hizo a su mamá. Y entonces esas oraciones, esas lágrimas no se pierden. Eso nos enseña mucho Santa Mónica. Un poco ya a forma de epílogo, ¿qué pasa con Agustín después? Bueno, Agustín después siempre anduvo con su inseparable amigo Alipio y poco tiempo después de la muerte de Santa Mónica, Agustín decide regresar al norte de África. El Señor le va quitando como las ataduras. También muere su hijo, muere el hijo de Agustín, y Agustín pues se queda sin ataduras terrenales para seguir adelante su camino. Se hace sacerdote y finalmente es nombrado obispo de Hipona. Y así, pues de ahí empieza pues toda la historia de San Agustín, que es una historia aparte de toda su influencia en el pensamiento. Y todos estos datos los tenemos porque San Agustín tenía la buena costumbre, tuvo la buena costumbre de escribir todas estas cosas en su libro Confesiones de San Agustín, el cual cuenta pues todo esto. Pues pidámosle a Santa Mónica que interceda por nosotros, hoy que es fiesta de Santa Mónica, que nos haga, a los que somos padres de familia, que nos haga entender lo que es verdaderamente importante. Que no viene a este mundo a hacer pistos, ¿ok? Y claro que no tiene nada malo tener bienes materiales y querer que la familia esté bien, no tiene nada malo. Pero esas cosas no puedo permitir yo que los bienes materiales o los placeres de este mundo hagan que mi hijo se pierda. Es que yo vine, lo más importante es que mis hijos vayan al cielo. Y tengo que tener, eso lo tuvo claro Santa Mónica. Y en este aspecto comparo la época de Santa Mónica con nuestra época. Lo que necesitamos son madres y padres que se pongan, enseñen firmemente lo que es vivir la radicalidad del cristianismo en este momento. Que llamen a las cosas por su nombre, que le digan, hijo mío, eso es corrupción. Papá, no me puedes traer de la oficina lápices, tinta y lápices. No, hijo, eso es de la oficina, eso es del gobierno, eso es corrupción, yo te lo voy a comprar. Entonces, uno tiene que ir poniendo este tipo de cosas porque está de por medio la salvación del alma de nuestros hijos. Así nuestros hijos van adquiriendo ese punto de vista radical de ver este mundo, se van a enfrentar a este mundo, pero no van a sucumbir fácilmente ante las tentaciones de este mundo, porque estará ese sentido de pertenencia. Yo soy cristiano, mi familia es cristiana, los cristianos no hacemos esto. Y entonces, pues sí, se enfrentarán a sus amigos y todo, y pasarán malos ratos, les darán bullying y lo que quieran, pero lo importante es la salvación de ellos. Bueno, rezamos una medida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén.